capítulo 3. Segundo de Pedro, capítulo 3. Y mientras usted lo encuentra, permítame darle un poquito de contexto de lo que estaba sucediendo aquí con el pueblo de Dios. Pedro es una carta que escribió el mismo Pedro a la iglesia, a los hermanos que en ese momento estaban todos regados, estaban todos esparcidos. La palabra de Dios dice en el principio del libro: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Palabra dispersión quiere decir dispersos, regados, que estaban por todos los contornos, que la Biblia dice así: expatriados de la dispersión en Ponto es un lugar, en Galacia, en Capadocia, a Asia y Bitinia, que en nuestros días modernos, si podemos ver el mapa geográficamente, comprenderá al territorio de Asia Menor y todo ese lugar que corre hacia Turquía, hasta Irán, Irak y toda esa área. Estaban esparcidos los cristianos. ¿Por qué estaban esparcidos? Bueno, la historia nos cuenta que en esos tiempos estaba reinando un hombre perverso en Roma. Roma era el imperio que tenía control sobre ese territorio, no solamente de los judíos, sino en ese tiempo también Roma era tanto su poderío que también tenía control de Egipto, de Arabia, de Irak, de Irán, de toda esa área. Roma era los que estaban en cargo en esos años. Su rey era el perverso Nerón en el tiempo de Pedro. No me voy a profundizar mucho en la biografía de Nerón, hermanos, pero este hombre fue el vil diablo. Ese hombre estuvo encargado no de una, de muchos intentos de eliminar, exterminar a los judíos. Si usted creía que Hitler era el vil diablo, este hombre decía: quítate a un lado, Hitler, ahí te voy. Este hombre era peor que ese hombre. Su enfoque era eliminar sobre la faz de la tierra a los judíos. En una ocasión se le prendió el coco y tuvo una brillantísima idea a este hombre llamado Nerón. Y la historia dice que por gusto, por placer, se sentó en su balcón una tarde mientras daba la orden que quemaran a toda la ciudad de Roma. Todo por ver a los cristianos sufrir. No le bastó eso, sino que ese acto lo atribuyó a quien cree, a los cristianos. Fue ahí cuando se levanta la persecución contra los judíos, y es ahí cuando huyen y corren para salvar sus vidas de este hombre perverso llamado Nerón. Y es por eso que Pedro habla de estos lugares, porque era allí donde se estaban refugiando los judíos a causa de la persecución llevada a cabo por este rey perverso llamado Nerón. Tomando primera de Pedro y segunda de Pedro y leyendo detenidamente cada uno de estos capítulos, cada uno de estos versículos, y estudiando bien lo que Pedro estaba tratando de decir aquí, podemos resumir los dos libros con un título, y esto era: cómo tener victoria sobre las dificultades.
Pablo les dice a los judíos: no se desanimen, ánimo. Les voy a escribir unas palabras para que ustedes sigan haciendo su deber delante de Dios, aunque se encuentran en tremenda dificultad a causa de lo que padeció o de lo que provocó este hombre. ¿Cómo tener victoria sobre las dificultades? Mire, hermano, ¿sabe qué? Para Pedro no hubiera sido nada difícil escribir no una, no dos, no tres. Pongámosle, para Pedro no le hubiera sido nada difícil escribir 10 cartas. Y en cada una de ellas razón, motivo tenía para llorar, para clamar, para lamentarse, para decir: ¿por qué a nosotros, Dios? ¿Por qué permitiste que este perverso Nerón hiciera todo esto que hizo? ¿Por qué permites que tu pueblo esté esparcido por todas las regiones y por todo Asia Menor? Para Pedro tenía motivos, le sobraba motivos para quejarse delante de Dios. Pero qué bendición que Pedro no siguió esa ruta, hermanos. Qué bendición fue de que Pedro dijo: Señor, ayúdame a ser efectivo al motivar a mis hermanos en medio de la gran dolor que están pasando. Y por eso escribió 1 y 2 de Pedro: cómo tener victoria sobre las dificultades. Llegamos al capítulo 3 de 2 de Pedro, y el versículo que me gustaría, hermanos, solamente cubrir en esta noche va a ser bien simple y va a ser bien sencillo. No solamente Pedro está animando a los hermanos a tener buen ánimo, no solamente Pedro estaba motivando a los hermanos y a la iglesia a continuar siendo fiel a Dios, no solamente Pedro estaba motivando a aquellos expatriados, a aquellos que estaban pasando por persecución en su vida, para que ellos continuaran con su fe firme, con su fe sólida, con su fe fuerte, obedeciendo y sirviendo a su Dios. Pero también les hace esta declaración en el versículo 18. Ya estamos ahí, hermanos. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, la palabra antes bien hace referencia a continuidad. Es decir, que está continuando de lo que él estaba previamente hablando. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te dejo estos minutos en tus manos. Usa este siervo inútil para su gloria y su honra. Le ruego que usted hable a nuestros corazones usando su palabra en los próximos minutos. Ayúdenos a mantener nuestra atención. Venimos cansados, venimos fastidiados, venimos agotados, muchos con tristezas, muchos con desánimo, muchos con tantos problemas, Señor. Pero ayuda a que esos próximos minutos que vamos a estar viendo su palabra podamos enfocarnos en lo que usted tiene para nosotros hoy en esta noche. Le pidemos todo esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pedro les está diciendo: hay una necesidad para que ustedes se desarrollen espiritualmente. Pedro se enfoca en animarlos. Pedro se enfoca en motivarlos. Pedro se enfoca en buscar maneras cómo levantar a mi hermano, cómo levantarle su ánimo, cómo levantarle ese espíritu, cómo motivar a su hermano para continuar adelante. Y el tema que se enfoca en este versículo, Pedro, es crecer. Crecer. ¿Por qué Pedro habló acerca del crecimiento? Bueno, porque, hermanos, crecer o creciendo es algo que nosotros muy a menudo damos
no mucha importancia, y en muchos de muchos de los casos, muchos cristianos menosprecian el crecer en el Señor. Mire, hermano, si usted gusta ir allá, vaya a Hebreos 5, versículo 11 y versículo 12. Hebreos 5, 11 y 12. ¿Por qué debe de haber en nosotros la necesidad de crecer? Bueno, no solamente Pedro nos dice acerca de la importancia de crecer, pero aquí el escritor de Hebreos también toma unos minutos para motivar a sus lectores, para enseñar a sus lectores acerca del crecer. ¿Ya está allí? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Alto allí, hermano. ¿De qué está hablando aquí el escritor con la expresión os habéis hecho tardos para oír? Lo que el escritor está tratando de decir, como que se están atrasando en el crecimiento, como que se me están quedando, como que están moviéndose muy quedito en cuanto a su crecimiento. Dice, continúa diciendo, porque debiendo de ser ya maestros. Ahora, ¿qué es lo que produce a un maestro? Que crezca. ¿Está conmigo? Que se mueva hacia adelante, que su vida sea una vida progresiva. Es decir, la idea progresista aquí tiene como fundamento el de estar en movimiento, el de estar continuando hacia adelante, debiendo de ser ya maestros. Después de tanto tiempo, note aquí, tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que usted fue salvo? Si fue hace un año, si fue un mes, si fue hace una semana, si fueron 10 años, si fueron 20 años, si fueron 30 años, si fueron 40 años. No importa. La idea central aquí es el tiempo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué debe de haber en nosotros la necesidad de crecer? ¿Por qué? Porque nuestra vida no lo demanda. ¿Cómo que nuestra vida lo demanda? Bueno, hermano, mire, cuando nosotros vemos a las plantas, ¿qué es lo que hacen? Crecen. Hace unos instantes estaba yo entrando a mi casa y mi esposa allí tiene unas plantas, unas macetas que usted en el invierno pareciera que fuera pura tierra. Pero pasé yo y le miré ya unos piquitos verdes. Y le dije, mira, oh sí, son tulipanes, los planté el año pasado. Ya están creciendo. ¿Por qué nosotros debemos de crecer, hermanos? Porque nosotros hay la necesidad de crecer. Las plantas crecen, los árboles crecen. Yo tengo 2 tristes arbolillos ahí enfrente de mi casa que cada año le tengo que pedir al hermano Joaquín de favor que me los pode, porque si yo los dejo, esos se van, esos crecen. Los animalitos, hermanos, que tenemos como mascota, porque dígame usted en qué casa hoy en día no hay animalitos como de mascota. En cada hogar hay una mascotita allí. También crecen, ¿sí o no? También crecen. Las personas crecen.
Amén. Lunita, ¿qué tanto tiempo que nació Little Johnny? Están chaparritos todavía, pero ya andan corriendo los tremendos, están creciendo. Hermano Caleb, allá, tremendo, durmiendo es una belleza, es una lindura, es un alma de Dios. Crecen sus propios hijos, hermano, los míos. Ahorita, antes los cargaba bien bonito, y ahorita ellos me cargan, chicos, hombresotes y mujerzotas. Crecen. Le hago la pregunta: ¿por qué no podemos nosotros crecer espiritualmente? ¿Por qué cuando llegamos a hacer una evaluación de nuestra espiritualidad quedamos cortos? Hay varias razones. Vamos a entrar en ellas y si el tiempo nos lo permite, vamos a desmenuzar cada uno de estos razones por qué yo no crezco espiritualmente. Pero la idea que le estoy tratando de decir aquí acerca de la importancia de crecer. Crecer o creciendo implica un cambio. Esto es con la idea de moverse de un lugar a otro lugar diferente. Implica el proceso de moverse más y más alto. En este caso, cuando yo crezco espiritualmente, no solamente me estoy moviendo en mi vida cristiana, pero ¿sabes qué? Hay otro versículo, vamos a cubrir poquito más adelante. Cuando yo crezco, estoy subiendo más y más. ¿Dónde subo? ¿Un mejor nombre? No. ¿Un mejor puesto en la iglesia? No, hermano, es bueno, pero no me estoy refiriendo a eso. Cuando me refiero a subir, es parecernos más a Cristo. Es por ello de la importancia que debe de haber en mi vida de crecer, hermano. Hoy en día el diablo está ganando terreno en nuestras iglesias, con nuestras bellas familias, con nuestros bellos matrimonios. Está ganando terreno. Y cuando él gana terreno, va a agarrar las áreas en las cuales nosotros hemos descuidado porque nosotros hemos dejado de crecer. Mira, el diablo no está jugando jueguitos. El diablo está en serio. El diablo está en serio. Y le puedo yo mencionar nombres de hermanos, hermanas, familias y jóvenes y jovencitos enteros que el diablo está ganando terreno y en muchos de ellos ya ganó la batalla. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, rehusamos en crecer espiritualmente. Porque es necesario que yo crezca en el camino del Señor. Porque hay una demanda, hermanos, especialmente padre, madre, hay una demanda que usted debe de tomar en serio en su vida, y eso es de crecer. Porque detrás de usted viene una línea de bendiciones que Dios le ha dado, llamados hijos. Que si usted no es cuidadoso, cuidadosa en crecer en su vida espiritual como cristiano, usted va a caer. Usted va a ser presa fácil del enemigo. Es por eso que Pedro toma el tiempo para decir, hermanos, crezcan. Pedro no les está dando otra manera diferente de crecer. No, Pedro simple y sencillamente le está diciendo, hermanos, crezcan en lo que ustedes ya tienen, en lo que ustedes han recibido, en lo que ustedes han tenido por mucho tiempo ya. En eso trabaje. Y eso le va a ayudar a usted de que su vida sea una vida progresiva. Es decir,
que haya progreso. Y cuando hay progreso en mi vida, voy a estar mostrando al mundo, a mi familia, a mis seres queridos, a mis conocidos, a mis vecinos, de que hay algo diferente en mí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se le acercó y le dijo: oye, ¿qué tienes? Estás diferente, eres diferente. Cuando eso pasa en nuestras vidas, es porque alguien ve algo distinto en nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Algo está sucediendo con usted. Y Pedro dice: hermanos, en lo que ustedes ya saben, trabajen en eso. Lean la Biblia, oren continuamente, ayunen continuamente, ganen almas, muestren a otros que ustedes son luz, que ustedes son sal, y que ellos pueden encontrar en usted la ayuda necesaria, hermanos, porque hay un mundo que se está perdiendo. Este mundo no crea que se va a mejorar. Espiritualmente hablando, este mundo va a la desgracia. Crecer o creciendo es definido como desarrollando madurez. Es tener un incremento de poder y habilidad. Es ser más o tener más de lo que éramos en el pasado, o lo que teníamos en el pasado, o como éramos en el pasado. Una pregunta apropiada para usted, querido hermano, querida hermana, querido oyente que nos está viendo por medio de la internet en estos momentos, bien pudiera ser esta: ¿estoy creciendo en mi vida espiritual? ¿Estoy creciendo como cristiano? Hace 4 años, ¿dónde estaba yo espiritualmente hablando? Hasta el 2025, ¿dónde me encuentro? Y esta aplicación es también para usted si recientemente ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Bien pudo haber sido la semana pasada. La idea es cómo está el día de hoy, porque ya han pasado 10 días desde que usted aceptó a Cristo. Es decir, que debió haber habido un cambio. ¿Dónde estoy yo parado espiritualmente, hablando desde el primer día que fui salvo hasta el día de hoy? No nos jactemos ni nos levantemos levantando en alto el letrero de que te tengo 50 años en el cristianismo. No levante el letrero de 30 años en el cristianismo. No levante el letrero de 15 años en el cristianismo, si mi vida no hace diferencia alguna desde el primer día que yo fui salvo. Porque podremos tener, dice la escritora a una iglesia, podréis tener 1000 años en el Señor. Es decir, puede tener muchos años, pero muchos no crecen. Cuando hay un crecimiento adecuado en mi vida cristiana, cuando no hay, quiero decir, un crecimiento adecuado en mi vida cristiana, ¿sabe cómo se dice esto? Tragedia. ¿Cuál es nuestra actitud cuando comparamos una planta, cuando comparamos una mascotita, cuando comparamos a un niño y lo podemos ver que no crece? Algo está mal. Actuamos de volada, especialmente con nuestros hijos. Si usted ve que su hijo no crece, usted se alarmaría, hermana, y usted haría lo imposible para averiguar con el doctor, haciendo estudio de esto, y usted no para hasta que dé con la raíz del problema. ¿Por qué mi hijo y mi hija tiene 15 años y se comporta como de 1 año? Usted se alarmaría. ¿Cómo cree que esté Dios en el cielo viendo nosotros que tenemos muchos años en el Señor y actuamos como los bebés que están ahorita en la guardería? Es más, creo que no hubo niños en la guardería. Bueno, los que están ahí arriba.
Allá sí hay, allá hay muchos. Algo está mal, algo no está bien. ¿Se acuerda usted? No vamos a ir allá por cuestión del tiempo, pero ¿se acuerda usted la historia de la higuera? Cuando el Señor sale, creo que fue de Jerusalén, y dice la Biblia que tenía hambre y fue a una higuera y no halló en ella nada. ¿Qué fue lo que sucedió después, hermano, hermana? Le hago la pregunta. Exactamente, el Señor Jesucristo la maldijo. ¿Pero por qué la maldijo? Porque no había nada bueno en ella. Se fueron y llegaron donde iban a ir, hicieron lo que iban a hacer y regresaron. Y los discípulos dijeron: maestro, mira la higuera que maldijiste se secó. Híjole. Ahí está una gran lección, hermano. Si usted y yo no estamos creciendo, nos vamos a secar. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Quién lo dio? El Señor Jesucristo. Número uno, hermano, la Biblia indica en muchos lugares que hay una expectación de Dios en que usted y yo crezcamos. Vamos con los versículos. ¿Listos? Vámonos. Abra su Biblia en Romanos 12, 1 y 2. Rápidamente, hermano. Ayúdeme a llegar ahí rápido. Y si no llega muy rápido usted allí, anótelos por ahí, esos versículos en el papel, y repáselos luego. Vamos a mirar versículos en los cuales nos indican de que Dios tiene la expectación y la esperanza de que usted y yo crezcamos. ¿Ya está ahí? 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Pablo diciendo: no os conforméis a este siglo, sino que Pablo está diciendo: ¿saben qué? Crezcan. Una persona que no crece espiritualmente es un cristiano que se deja mover constantemente en su vida cristiana por los movimientos que lo rodean. Pero un cristiano que crece es como las palmas. Cuando viene la tempestad, las palmas, sus raíces, si usted nota, normalmente las raíces de las palmas están por encima de la superficie de la tierra. No escarbaría un hoyo muy profundo para que usted pueda sacar todas las raíces de la palma. Pero cuando viene la tempestad, esas raíces que están esparcidas hacia los lados regresan y se clavan hacia abajo. De tal manera que viene la tempestad, los fuertes aires, los huracanes, los tempestades, y usted ve las palmas que se caen al suelo, tocan y regresan y quedan estables. Cuando pasa un huracán, el cual ya es muy probable que muy pronto comiencen los huracanes allá en el este, en Florida y todos esos estados, note, los únicos vegetación que queda en pie por lo regular son las palmas. Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Roma: no os conforméis a este siglo, crezcan espiritualmente, sino transformados. Aquí está: transformados, regenerados, desarrollados, crecidos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que aprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué yo necesito crecer? Porque esto agrada a Dios. Porque esto agrada a Dios. No solamente agrada a Dios, pero el que yo crezca espiritualmente hace que yo obedezca la voluntad de Dios. Efesios capítulo 4. Vaya conmigo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 14. ¿Estamos allí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué
Los cristianos modernos andan brincando como chapulines de iglesia en iglesia. Y me voy a aquella iglesia porque allá sí hay amor. Me voy a aquella iglesia porque allá sí valoran mi opinión. Me voy a ir a aquella iglesia porque allá sí me dan oportunidad de servir. Me voy a aquella iglesia porque allá está más bonita. Me voy a ir a aquella iglesia porque allá el pastor es más amable. ¿Sabe lo que estamos diciendo con eso, hermano? De que nos falta crecer espiritualmente. Amén. Todo ese puño de nuevas ondas de cómo a buscar y agradar al Señor, de gente moviéndose por todos lados, en todo Yakima, visitando todas las iglesias y en ninguna son felices. ¿Por qué? Porque falta crecimiento espiritual en sus vidas, hermanos. Un cristiano crecido en el Señor es un cristiano sólido, es un cristiano inamovible, es un cristiano que, aunque es más, ¿sabes qué? A tal grado que cuando pasa el diablo cerquitas de ellos, ni siquiera los voltea a ver. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que ahí no va a hacer nada porque están bien agarrados en la fe. Y el diablo va a pasar de usted. Es más, usted se va a poder burlar del diablo. Pero cuando estamos flacos en la fe, hermanos, desnutridos en la fe, que somos llevados por todo viento de doctrina de aquí para allá, como el barco está, aunque esté en el mar anclado, no deja el mar moverlo de aquí para allá. Si no lo avienta lejos, si lo dejan en un lugar, pero nunca lo deja quieto. Así es un cristiano que no crece. Va a venir este movimiento a Yakima y ahí va a ir usted, donde va Vicente, va la gente. Y somos movidos por cualquier oleadita que pasa a nuestro lado. ¿Por qué nos movemos? Porque nos falta crecer en la fe, hermanos. Por eso la necesidad de crecer. No es que esta iglesia falte los métodos para mostrarle a usted los recursos para que usted sirva a Dios. No ese es el punto aquí, no ese es el caso, porque el pastor es un libro abierto en cuanto a ministerios se refiere. Estoy seguro que si usted viene al pastor el día domingo y le dice: pastor, ¿por qué no me da el ministerio de levantar los papelitos que están regados por todo el auditorio antes y después del servicio? Deme ese ministerio, por favor, deme la oportunidad de servir. ¿Usted cree que al pastor le va a decir no? No. No, es más, ¿sabe qué? El pastor va a caer para atrás de la impresión, de la alegría de que usted está tomando un ministerio. Hay armas en esta iglesia que le ayudan a usted a crecer espiritualmente, y una de ellas, para que usted se quede firme, es servir al Señor, hermano. Eso le va a ayudar a usted, no solamente con su lectura, no solamente con la oración, no solamente con su devocional, no solamente con el ayuno, pero tomar un ministerio, hermano, en la iglesia le va a ayudar a usted a crecer. No hace mucho tiempo yo les dije que aquí en esta iglesia hay creatividad. Yo lo veo a usted y yo lo veo un cristiano creativo, luchón, para que me pueda entender la expresión. ¿Sí me entiende lo que soy de luchón? Que es movido, que le busca la manera por sobrevivir, por sacar a los suyos adelante, por ser diferente, por ser mejor. Hay lucha aquí. Aquí hay potencial. Pero muchos de nosotros estamos todavía amarrados y no queremos crecer porque no queremos tomar un ministerio. Porque resulta, hermano, que cuando se nos delega responsabilidad, se nos delega también, cuando se nos da beneficios, se nos delega también responsabilidad. Y
es ahí donde ahora sí patinamos las 4 ruedas. Porque, como dijo el pastor americano el domingo que predicó, no nos gusta someternos a la autoridad. Pero si nosotros tomamos eso como un reto en nuestras vidas, yo le garantizo, querido hermano, querida hermana, querida pareja joven, usted va a crecer espiritualmente. Esa es la idea que Pablo les estaba diciendo a sus hermanos: sirvan en algo. Donde quiera que ustedes estén, sirvan en algo. Hermano, ¿en qué está sirviendo usted al Señor en su iglesia local? ¿Qué es lo que usted está haciendo para Él? Sin duda va a haber lugar para que podamos hacer mucho más para el Señor. Versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Ahí está. ¿Crezcamos en qué, hermanos? ¿Y cuándo va a suceder ese crecimiento? Cuando nosotros nos dispongamos a crecer espiritualmente. Cuando le digamos: Señor, ya basta de yo ser un niño o una niña. Señor, de rodillas vengo hoy esta tarde, Señor, pidiéndote con lágrimas en mis ojos y en mi corazón todo quebrado, decirle: Señor, quiero decirle que ya me cansé de ser el mismo cristiano que por años he sido. Mi vida, sí vengo a la iglesia, sí estoy aquí cada vez que las puertas se abren, sí doy mi diezmo, sí vengo a la oración, sí a veces tomo este ministerio cuando tengo oportunidad, lo llevo a cabo. Pero Señor, ya me cansé de esto, porque yo necesito hacer algo más para yo poder crecer más en tus caminos. No basta solamente con leer una vez al año la palabra de Dios de principio a fin, sino echarle más, hermano. Motívese más en ello. ¿Cómo va su lectura bíblica? Hemos comenzado el tercer mes del año, y me temo que muchos ni siquiera hemos comenzado con el libro de Éxodo. ¿Dónde va usted en su lectura? De eso me estoy refiriendo, de que usted se esfuerce más, que le ponga ganitas. Usted no falta su ánimo porque usted es un luchón, pero hermano, usted esfuércese más para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Segundo de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, hermanos, rápidamente. Y puse la Biblia así cronológicamente, pues para no andar de aquí para allá, así seguimos todo el corte. Segundo de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, que dice enseguida, hermano, repita usted en voz fuerte, va creciendo. Note, progresivo, acción. El crecimiento requiere acción, que requiere que usted vaya moviéndose, vaya creciendo. Quizás para muchos poquitos pasos y crecen mucho espiritualmente. A otros les toca dar quizás unos pasos gigantes para ir creciendo. Como sea la situación, que sean sus pasos pequeños o grandes, no importa, sígalos haciendo. ¿Para qué? Para que vuestra fe crezca en el Señor. Por eso la necesidad de crecer, para ser diferentes. Segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 17. Segundo de Timoteo 3:17. ¿Ya llegó allí? Ánimo, hermanos, mueva su Biblia, muévale la hojita. Segundo de Timoteo 3:17. A fin, bueno, vamos a leer del versículo 16, porque la verdad esos dos versículos van agarrados de la mano. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabe aquí, alto allí? La palabra perfecto no está
perfección de Dios. No hay tal cosa en nuestros días. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos a un Dios imparcial, ¿no cree usted? Que demanda de nosotros cosas que no podemos nosotros llevar a cabo. Pero cuando yo crezco, me está ayudando a mí a ser perfecto, no solamente preparado para cuando aquel día venga, pero lo que tiene aquí complicidad con esta palabra de perfecto lo está refiriendo a espiritualidad y madurez en nuestra vida cristiana. Porque la única perfección perfecta, inmaculada, solamente la vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios. Pero mientras estemos aquí, Dios demanda que nosotros nos mantengamos con una espiritualidad en nuestras vidas y que esa espiritualidad en nuestras vidas refleje madurez. Eso es lo que está hablando este versículo aquí. No lo tome fuera de contexto. Madurez, perfección, hace referencia a madurez espiritual. Hebreos 5:11. Creo que ya leímos parte de eso, pero vamos de una vez para allá, ya que estamos ahí cerquitas. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Vaya al capítulo 13 y versículo 21 del mismo libro de Hebreos. 13:21. ¿Ya llegó allí? Dice: os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Note aquí la palabra crezcáis. La palabra crezcáis aquí hace referencia a madurez espiritual. ¿Cuál es el propósito del crecimiento? Número uno, para parecernos más a Cristo. Es el propósito número uno por lo cual nosotros debemos de crecer. Número uno, para parecernos más a Cristo. Romanos 8:28, rápidamente, hermanos. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está. ¿Para qué necesito o por qué necesito yo el crecimiento espiritual en mi vida? Dice este versículo: para parecerme más a Cristo. Amén, hermanos. Por eso es menester que usted y yo crezcamos en el Señor espiritualmente. ¿Para qué? Para parecernos más a Cristo. Hermano, entonces estás diciendo que si yo no crezco, yo no me estoy pareciendo a Cristo. Pues no, hermano. Es lo que la Biblia dice. Si usted y yo estamos creciendo, estamos pareciéndonos más a Cristo. Y ese es un buen fruto de hacer, de manifestar crecimiento. Y eso nos ayuda a ser diferentes. Gálatas 5:19. ¿Por qué? ¿O cuál es el propósito del crecimiento? Pues para parecerme más a Cristo. Gálatas 4:19, perdón. ¿Lo tiene? Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Note ahí, hasta que Cristo, ¿qué? Sea formado en vosotros.
La única manera de que vamos a hacer que Cristo se forme en nosotros es crecer espiritualmente. ¿Me está entendiendo, hermano, hermana? Espero que sí, hermano, porque es bien simple lo que le estoy tratando de comunicar aquí, la importancia de crecer. Efesios capítulo 5 y versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios, como quien, hijos amados. Repito el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios. Sed, repítalo conmigo todo ese versículo, por favor, si ya llegó allí todos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Le hago la pregunta, respóndame por favor con voz audible desde ahí donde está usted sentado, sentada en este auditorio. ¿Por qué necesito yo crecer? De acuerdo con este versículo, para ser mejor imitador de Dios. ¿Sí o no? Número 1, propósito número 1 de mi crecimiento es para parecerme más a Cristo. Propósito número 2 es para asegurarnos, hermanos, escúchenme aquí con esto que le voy a decir, un mejor bienestar para nuestras vidas. Por su bien, crezca. Por el bien de los suyos, crezca espiritualmente. Por el bien de Templo Bautista en Yakima, Washington, crezca espiritualmente. Para asegurarnos un mejor bienestar. Vaya conmigo a Hebreos 5:12. Ya lo volvimos a leer el principio, pero hay unos 2 versículos más que me gustaría agregar a esto. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. ¿Ya está ahí? Sí, perfecto. Dice: a fin de que, no estoy en el 6, dice el 12, bueno, ya leímos el 11, ya no lo vamos a volver a leer, solamente el 12 adelante. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué debo yo, o cuál es el propósito de que yo deba de crecer espiritualmente? Es para mi bienestar. Y número 3, el propósito de que para que yo pueda crecer espiritualmente es para que tengamos un corazón agradecido. Un corazón ingrato es un corazón que no crece. ¿Está conmigo? Un cristiano ingrato es un cristiano maduro en su vida cristiana. Es un cristiano que no crece. Un cristiano agradecido, gozoso, alegre, que su caminar es un agradecimiento continuo hacia su Dios, es un cristiano que está creciendo. Que está creciendo. Que hay algo en su vida. ¿Cuál es el propósito del crecimiento? Para parecernos más a Cristo, para asegurarnos un mejor bienestar y para tener un corazón agradecido. Número 2, ¿cuál es el proceso del crecimiento? Entendiendo de que proceso envuelve aquí tiempo. Hay que reconocer en el tiempo que estamos. Y dice la palabra de Dios que los tiempos son malos. ¿Sí o no? Los son malos, hermanos. Nuestros jóvenes se están revelando más. El mundo está usando el diablo para traer. Ay, hermano, falta que prendamos el televisor en las noticias para darnos cuenta de la atrocidad que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? ¿O cuál es el proceso del crecimiento? Es para que yo vea en los tiempos en los cuales me tiene Dios que son malos. Romanos 12:1, 12:1 y 2. Si usted gusta ir allí, está bien. Mira, yo aquí lo tengo ya. Déjeme lo leo. Dice: así que, hermanos, os rogamos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Los tiempos son malos y también hay un proceso en mi crecimiento el cual requiere entrenamiento. Pero no solamente con el entrenamiento va a haber crecimiento, pero van a venir pruebas, hermanos, a mi vida. Agarremos esas pruebas como la mera oportunidad de mostrar a mí mismo, de mostrarle a Dios, de mostrarle a un mundo perverso, a un sistema diabólico y satánico, de que yo soy diferente. Amén. De que hay algo diferente en mí, que cuando vengan las pruebas, como hace unos instantes dije, Pedro tenía fundamentos sólidos y muchos argumentos para desanimar y apagar a aquellos cristianos, pero les dijo: no os agüitéis en medio de la prueba, crezcan. ¿Y cuál es el proceso del crecimiento en mi vida? Pues debemos reconocer que hay un tiempo envuelto, debemos reconocer que hay un entrenamiento y en el proceso vendrán resultados de las pruebas. Y por último, hay que reconocer que es por medio de un equipo. Es decir, vaya conmigo a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Dice así el apóstol Pablo a los filipenses, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, veamos Colosenses 1:29, Efesios, Filipenses, Colosenses, hay una hojita adelante. 1:29 dice también el apóstol Pablo a los colosenses: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En estos versículos encontramos la implicación o encontramos el aplicamiento de que Pablo está diciendo: estamos juntos en esta guerra. Hermanos, en este proceso de crecimiento no está solo. Tiene una iglesia que le ama a usted. Tiene un hermano en la fe que ora por usted. Tiene una hermana en la fe que ora por usted. Tiene una familia en este lugar que ora por usted, entendiendo de que yo también debo hacer lo mismo para con ellos, porque no estamos solos en esta guerra. Es el proceso que envuelve para que yo sea cristiano, que yo me envuelva en las vidas de otros, que yo salga de esa zona de comodidad, esa zona de privacidad. El pastor hace no mucho tiempo mencionó que nuestros tiempos cambian. Antes no cesaban los cafés y los panes y los chocolates en la casa de los hermanos después del servicio o durante la semana. Nomás: hey hermano, ahí te caigo, yo llevo el pan, pone el chocolate en la olla y ahí voy, y ahí estábamos. Ahorita ya es diferente. ¿Pero por qué? Porque nos hemos vuelto cristianos cerrados, hermanos. No queremos que nadie traspase nuestra zona de privacidad y de comodidad. Pues déjenme decirle una cosa bien importante. Fuera de esa zona de comodidad y de ese globito que no sale usted, y hemos usado a menudo esta errada declaración: pues yo respeto la privacidad de otro. Ay, pues sí, pero hermano, cuando se trata con los hermanos de la fe, ¿no somos de la misma familia? Dígame, ¿sí o no? Y usted en su casa, usted tiene, como dice en inglés, full disclosure in your house. Es decir, que usted tiene el derecho que usted quiere porque es su casa. Usted no va a su cuarto de su jovencito: ¿me das permiso de entrar? No, usted llega tumbando puertas, porque es su casa, es su familia, son los suyos.
Así aquí, hermanos, es el proceso que envuelve tanto en su vida, tanto en su vida, tanto en mi vida, tanto en nuestras vidas. El proceso de que va a envolver para que yo sea cristiano es que yo me envuelva con otros hermanos en la fe. Ejemplo, no es por tirar indirecta ni a señalar, solamente es un ejemplo, repito, ejemplo. Hermana Maribí, how much do you know about la hermana Cruz? Hermana Eva. Y le digo Cruz, hermana, porque ay. ¿Cuánto usted conoce de la vida de Josué? Y así puedo mencionar. Y si aún me pregunta usted a mí la misma pregunta, yo también me quedaría con la misma respuesta que usted está dando. Lo que estoy tratando de decir aquí, hermanos, es de que estamos juntos en esta tarea de crecer. Envuélvase con otro hermano. Tome como ministerio conocer un poquito de su hermano. Ya me cansé yo de decirle a estos dos pelados míos, a este y al que está allá en el sonido, no quiero que se suban al carro después de los servicios a que saluden por lo menos 5 hermanos y les pregunten cómo están, cómo les fue su semana. ¿Por qué lo hago? Para que ellos interactúen y eso les va a ayudar a ellos a crecer. Hermano, estamos fallando en esta área, de verdad le digo, hermano, estamos fallando, necesitamos regresar a esas bases, que nos conozcamos más unos a otros, que seamos detallistas, que seamos sabios. ¿Cómo es que usted va a usar el método para ir a conocer a tal cual familia en la iglesia? De verdad, hermanos, abrámonos, porque mire, hermano, déjenme decirle una cosa. Yo podré estar bien espiritualmente delante de Dios, usted podrá estar bien delante de Dios espiritualmente hablando, pero ¿sabes qué? Yo no conozco cómo vive este hermano espiritualmente hablando. Y muchas las veces este hermano cohibido, no le gusta mucho hablar ni interactuar con los hermanos en la iglesia. Dentro de él está diciendo: ayúdenme a alguien porque tengo problemas y no sé cómo solucionarlo. Señor, ayúdame, por favor. Y muchas las veces esos cristianos nuevos, esos cristianos que están batallando en su vida cristiana, claman a Dios, siendo cuando la respuesta está right next to you, luego ahí enseguidita. Pero como nos cerramos tanto, y aun cuando venimos aquí a los servicios, hermano, llegamos, nos sentamos y nos vamos. Calmado, no salga a la carrera. Tome unos 5 minutos más para ir a saludar a este hermano, para ir a saludar a aquella hermana, porque posiblemente ella está pasando o él está pasando por conflictos en su vida y usted tiene la solución. Pero ¿cómo le voy a poder ayudar? Bueno, salgamos de nuestra zona de comodidad, de nuestro globito de confortidad y vayamos más allá y conozcamos. Eso es lo que envuelve el proceso del crecimiento, envolverme con otro más. Tome como ministerio, como reto, el conocer a alguien en los próximos días, hermano, hermana. Y último, ¿cuál es el potencial del crecimiento? ¿Cuál es el potencial en el crecimiento? Es, número 1, para ser transformados. Imagínense que conocía a usted a Cecilio, sí. Bueno, por ahora le presento al hermano Super Cecilio. ¿Conoció usted a la hermana Sara Méndez? Sí, señor, sí la conozco. Se sienta allá todo el tiempo, sonriente, bien amable. Bueno, ahora le presento a la super hermana
Sara Méndez. Ser transformados, hermano. Y aquí puedo llevarme al transcurso de ese tiempo todos los nombres de los que estamos aquí. Y aún pudiera mencionar a los que nos están viendo por las redes sociales. Y pudiera ver quién y quién está conectado. Yo le pudiera también decir, número uno, hay potencial en el crecimiento. Y eso es para ser transparentes, para ser transformados, para ser diferentes, para ser más agradables a unos, a otros y parecernos más a Cristo. Santiago 1:23. Ya estoy por terminar, solamente 2 puntitos y en cada uno de ellos tengo un versículo y ya terminamos, hermano. Para ser transparentes, para ser transformados, Santiago 1:23 al 25. ¿Ya llegó? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ello, siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Quién es el que está haciendo referencia aquí, Santiago? A aquella persona que tiene en su vida el potencial de crecer espiritualmente, hermanos. No solamente para ser transparentes y transformados, pero número 2, el potencial en el crecimiento espiritual es para ser enseñables. Una persona que no crece está demostrando que es una persona que cuando se predica la palabra de Dios está su mente, su corazón en otro planeta. ¿Sí o no? Que cuando se está predicando la palabra de Dios estoy yo todo soñoliento y estoy queriendo comenzar a cabecear de sueño y que estoy aburrido y esto. No. ¿Sabe lo que está enseñando y demostrando eso? De que nos falta crecimiento en nuestra vida espiritual. Amén, hermano. Pero aquel hermano que está enganchado con la predicación, atento, diciendo amén, qué bendición, diciendo gloria a Dios, tomando sus notas, poniendo atención. Y si el chiquillo enseguida se quiere hacer ruido, que se ponga atención allá. O que el hermano allá está en el teléfono revisando las redes sociales, hermano, ciérrelo, ponga atención allá. Es aquel que está creciendo espiritualmente. Y debemos ser cautelosos. Hermano, mi Biblia, y mi mamá me la regaló. Híjole. Debemos ser cautelosos en esa área, hermano, pero a la vez ayudar a otro hermano, porque necesitamos nuestra ayuda los unos de los otros para ser enseñable. Vaya conmigo a Proverbios rápidamente. Antiguo Testamento, libro de Proverbios. Proverbios capítulo 9. ¿Ya llegó ayer, hermano, hermana? Rápidamente, hermano, ayúdeme a llegar ahí rápido para terminar ya. Proverbios capítulo 9, versículo 8 y 9. Dice así. Proverbios 9, 8 y 9. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentarás su saber. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Seamos enseñables. Seamos enseñables. Y por último, el potencial del crecimiento no solamente es para ser transparentes, no solamente para ser transformados, no solamente para ser enseñables, pero ¿sabe qué? El potencial del crecimiento en nuestra vida es para abrazar las pruebas cuando vengan a nuestro paso. Abrazarlas, no desanimarnos, hacerlas propias y decirle: Señor, a ver cómo va a salir con esta, pero pues no, yo necesito tu ayuda. No estoy rehusando. Abrazo esa oportunidad porque es el método que yo pueda crecer en ti.
Es el método que usted está usando para yo ser de bendición a mi hermano y mi hermana en la fe. Solamente anote este versículo como respaldo a abrazar las pruebas en 2 Corintios 12, 1 al 10. Solamente le voy a parafrasear lo que estaba sucediendo ahí con Pablo. Es cuando Pablo dice que cuando va al tercer cielo, que Dios le enseñó cosas inefables que no le fue dado al hombre entender. Es decir, que cuando venga la prueba, usted y yo la abracemos y que en medio de la prueba podamos ver la gloria de Dios. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice que miró la gloria de Dios abierta y los ángeles con los brazos extendidos. Mientras él estaba en pruebas, él dijo: Señor, esto no es mío, esto es tuyo. Esto no viene por mí, esto yo sé que esto viene de ti, pero para mi propio beneficio. No lo entiendo, pero Señor, dame la fuerza y abrace esa oportunidad de prueba en su vida. Y hermano, y no la deje pasar. No la deje pasar. ¿Quiere usted crecer espiritualmente? Pastor, ore por mí porque necesito crecimiento espiritual. Bueno, hermano, crecimiento espiritual implica que cuando vengan las pruebas usted las abrace, se agarre de ellas. Muchas nos van a doler mucho, claro que sí. A otras vamos a decir: bring it, échale más. Otras nos van a dejar muchas heridas, pero mientras las abracemos, estaremos haciendo y caminando progresivamente a el crecimiento espiritual. ¿Está usted creciendo? Señor, le damos las gracias por su palabra, que el tiempo